Hola, buenos días, bienvenidos todos. Estamos contentos por la oportunidad que nos da nuestro Señor y Dios de estar reunidos en torno a su santo nombre. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos permite, por su gracia y por su amor inagotables. Celebremos este servicio dirigido a nuestro Señor, con alegría, con gozo, con contentamiento en nuestro corazón, porque en todo tiempo nuestro Señor es bueno y su misericordia se deja ver sobre nuestras vidas. Así que dispongamos nuestros corazones cantar alabanzas y proferir adoración a Él, que es el único merecedor. Cantemos juntos el himno número 1. Himno número 1. Loores dar a Cristo el Rey. Himno número 1. Loores dar a Cristo el Rey. Cantamos juntos. Bien, entonemos un himno más, el himno número 4, tiernas canciones alzar al Señor. Himno número 4, tiernas canciones alzar al Señor. Cantamos juntos. Canciones
Señor, por todas las actividades. Gracias damos por lo que nos permite hacer en torno a su santo nombre. Damos gracias porque seguimos con las actividades regulares los días miércoles con el estudio bíblico de manera presencial aquí en las instalaciones de Arista 1901, esquina con José Clemente Orozco, los días miércoles de 7:30 a 8:30. Aquí estamos reunidos de manera presencial para estar compartiendo de la palabra de Dios. Los días viernes estamos de manera digital a través de Meet, la mensajería de Google, a través de internet, de 9 a 10 de la noche los días viernes para nuestro discipulado de manera digital. Estamos teniendo estos estudios los días viernes. Los días sábados tenemos la actividad pensada en los niños, tenemos el ministerio infantil. Empezamos a las 10 de la mañana, de 10 a 11:15 tienen su clase de música, de estudio bíblico. El estudio bíblico, empezamos con el estudio bíblico de 10 a 11:15, después 15 minutos de receso de 11:15 a 11:30, y tenemos después la clase de apreciación musical hasta la 1 de la tarde. Es la actividad que tenemos pensada para los niños los días sábados. Y los días domingos, como hoy tenemos nuestro servicio de manera presencial y también lo transmitimos a través de Facebook Live. Así que tenemos la oportunidad de compartir nuestras peticiones, nuestros motivos de oración en nuestro servicio y estar orando unos por otros en nuestro servicio dominical. Terminando el servicio, a las 11:30 tenemos nuestra escuela bíblica dominical de 11:30 a 1 de la tarde. Así que le invitamos a que nos acompañe, a que se pueda gozar en las distintas actividades que tenemos a lo largo de la semana. Recuerda que a las 7 de la mañana tenemos la transmisión de nuestro devocional a través de la página de Facebook y a través de la página web vidaencristo.online.church, ahí a las 7 de la mañana. Si usted no lo puede ver en vivo, puede verlo en el transcurso del día. Se queda alojado en Facebook, se queda alojado en YouTube y en Instagram. Ahí están alojados los devocionales. Si usted no lo pudo ver a las 7 de la mañana, en cualquier otro horario lo puede usted revisar e igualmente seguir creciendo con las enseñanzas que nuestro Señor nos permite a través de su palabra. Así que damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, por toda su misericordia y por todo su amor derramado sobre nosotros. Pedimos a Él que nos permita seguir desarrollando el ministerio que nos ha confiado, este trabajo que nos ha dado sobre nuestras manos y esta comisión que nos permita llevarla adelante de la mejor forma. Cantemos juntos el himno 167, Maravillosa Gracia. Himno 167, Maravillosa Gracia. Himno 167, Maravillosa Gracia. Cantamos juntos. Para describirlo,
Entonemos el himno 176, Lluvias de Gracia. Himno 176, Lluvias de Gracia. Bien, cantemos un himno más. Ahora el himno 186. Años mi alma en vanidad vivió. Himno 186. Años en mi alma. Años mi alma en vanidad vivió. Calvario sucumbió.
y perdón y más pleno del pecado allí me libertó el Salvador. Bien, preparemos nuestros corazones para meditar en la palabra. Hoy estaremos revisando el final del capítulo 9, del versículo 32 al 42, para meditar en algo que hemos titulado la extensión del mensaje del Evangelio a los gentiles. La extensión del mensaje del Evangelio a los gentiles. Vamos a la lectura en nuestra porción. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 32 al 42. Leamos esta porción para meditar en la palabra. La palabra de Dios dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en toda Job, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón el curtidor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos das de tomar tu palabra, de ser alimentados por ella, de ser instruidos y ser animados. Señor, te pedimos que nos permitas entendimiento, sabiduría y discernimiento para comprender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros, pero sobre todo nos permitas, Señor, la entereza para poder entender lo que tú compartes ahora con nosotros y lo que tú quieres transmitirnos. Padre bendito, Señor, gracias te damos en este tiempo por las bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, pero sobre todo porque siempre estás a nuestro lado y siempre, Señor, podemos invocar tu santo nombre. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades,
Señor, aquellas cosas que nos hacen falta, Señor, para que tú dispongas de la mejor forma. Sabemos y conocemos de tu sabiduría y, Señor, confiamos en que lo que tú decidas será lo mejor para nosotros. Padre bendito, todo ello lo rogamos, lo pedimos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, observamos a Pedro haciendo la visita de los creyentes de la iglesia de Cristo en este pasaje. Durante un tiempo, Pablo ha ocupado el centro del escenario del libro de los Hechos, pero una vez más Pedro comanda el centro de atención. Este pasaje sigue a lo que vimos en el 8:25, ¿sí? Lo que había sucedido durante su visita de Pedro a las iglesias y a los lugares donde había creyentes. Pedro parece tener un ministerio itinerante iniciado después de que cesó la persecución. Después de los días de la muerte de Esteban, hasta que las iglesias tenían paz, los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Ahora que viven en paz, comienzan a salir, comienzan a predicar en los lugares fuera de Jerusalén. Y Lucas se concentra en las labores de Pedro por ser clave para lo que viene un poco más adelante. Tanto los lugares que menciona como los casos de milagros que se presentan son característicos de la actividad del Evangelio. Pedro muestra más que eso. De la manera más definida nos muestra la fuente del poder por el cual ejecuta estos milagros. Constantemente pensamos demasiado en lo que podemos hacer y muy poco en lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Aquí vemos lo que Cristo puede hacer por medio de Pedro, por medio de su discípulo. Perdón. Lo primero que vemos es la sanidad del cuerpo. Esto es parte del ministerio del Evangelio, llevar sanidad. Se ocurre un gran milagro. El apóstol Pedro había estado desempeñando este ministerio itinerante cuando lo encontramos visitando a los santos en Lida, una ciudad principalmente gentil, como a 40 kilómetros de Jerusalén. Es posible que el área hubiera sido primero evangelizada por personas convertidas en Pentecostés, o tal vez por creyentes fieles que habían sido esparcidos por todas partes durante la gran persecución. Sin duda, el evangelista Felipe también había ministrado allí. 2 veces los cristianos en esta porción son llamados santos. Esta es la palabra que Pablo siempre usa para describir al miembro de la iglesia, porque siempre escribe sus cartas a los santos que están en tal o cual lugar. La palabra griega para santos es agiaos. A veces se traduce santo, pero el significado de la raíz de esta es la palabra diferente. Básicamente, el cristiano es un hombre que es diferente
de aquellos que son simplemente personas del mundo. ¿Y en qué radica esta diferencia? Agiaos fue especialmente utilizado por el pueblo de Israel. Son específicamente un pueblo santo, un pueblo diferente. Su diferencia radicaba en el hecho de que todas las naciones disponibles, Dios les había escogido para hacer su obra. Israel fracasó en su destino. Era desobediente y por sus acciones perdió sus privilegios. La iglesia entonces se convirtió en el verdadero Israel y los creyentes se convirtieron en las personas que son diferentes. Su diferencia radica en que fueron elegidos para los propósitos especiales de Dios. Entonces nosotros que somos cristianos no somos diferentes de los demás en que somos elegidos para un mayor honor en esta tierra. Somos diferentes en que somos elegidos para un mayor servicio. Somos salvos para servir. En cuanto a Eneas, a este hombre del cual se habla poco, no sabemos qué edad tenía, si había creído en Jesucristo, si era judío o gentil. Todo lo que Lucas nos dice es que el hombre estuvo paralítico por 8 años. Lo que quiere decir es que estaba inválido y se había convertido en una carga para sí mismo y para otros, y no tenía ninguna esperanza de sanarse. El Cristo resucitado por la autoridad de su nombre dio perfecta sanidad a Eneas. La sanidad fue instantánea y el hombre pudo levantarse y tender su cama. Cuando se efectuó su curación en el nombre de Jesucristo, los habitantes de la región reconocieron que era manifestación del poder de Dios y aceptaron a Cristo. Hechos 9:35 nos sugieren que todos los pobladores de Lida y Sarón fueron salvos, pero solo aquellos que estuvieron en contacto con Eneas. Simplemente verle andando los convenció de que Jesús estaba vivo y que necesitaban confiar en él. Esta persona representa el estado enfermo de la humanidad. No se puede valer por sí misma, necesita el toque poderoso del Evangelio. Algunos ven en esta enfermedad el estado del creyente carnal. Vive, pero necesita sanidad espiritual. Pedro hizo en Lida mucho más que sanar a Eneas, por grande y útil que fuera ese milagro. Evangelizó, enseñó, animó a los creyentes y procuró establecer la iglesia en la fe. Jesús había comisionado a Pedro a apacentar sus ovejas y Pedro fue fiel en cumplir esa comisión. Lo primero que vemos en este milagro es el carácter del cristianismo. Dejamos a Pedro en el capítulo 8, cuando volvió a Jerusalén con Juan de su visita a Samaria. Ahora lo encontramos aprovechando probablemente el colapso de la reciente persecución, abocado a un ministerio itinerante de visitación entre las comunidades cristianas dispersas de Judea. Como apóstol que era, no residía de fijo en ninguna iglesia como pastor. Como el maestro, estaba siempre de un lado para otro y pasaba haciendo el bien. Con todo, su cuartel general estaba en Jerusalén, pues allí le veremos encarcelado. La moderna ciudad de Lod es el sitio donde hoy se localiza el puerto internacional Ben Gurión de Israel.
El núcleo de esta comunidad, sin duda, estaba formado por fugitivos de la persecución en Jerusalén. Lida era en esa época el centro de una toparquía o distrito administrativo de Judea. Pedro se encontraba visitando a los santos en Lida. Por eso es posible que Eneas fuera un creyente. Sin embargo, Lucas solo se refiere a él como a uno, no como un discípulo, creyente o hermano. Su caso era deplorable, pues era paralítico. Su parálisis era grave, ya que estaba en cama. La enfermedad era añeja. Es de suponer que ni él ni los suyos esperaban que se aliviase. Cristo escogía pacientes de esta clase, cuyo curación no puede esperarse por causas naturales. Pedro restauró la salud de Eneas, mostrando los beneficios del Evangelio que había aceptado. Es una expresión misericordiosa de la fuente perpetua del amor de Dios. Claramente muestra de dónde procede el poder de Jesucristo. Pedro recalca que esa obra, no suya, sino de Cristo, le asegura la curación. Y para asegurarle de que había quedado completamente curado, no solo aliviado de la enfermedad, añade: levántate y haz tu cama. Con la palabra de Pedro salió el poder curativo, de forma que enseguida se levantó. Por el hecho de que Dios nos cure, no vamos a quedar ociosos, sino que hemos de hacer uso precisamente del poder que se nos ha concedido. Ya no es lecho de dolor, sino cama de descanso, aquella habitación. Lo segundo que vemos en esta curación de Eneas es la visión del mensaje, que es producir restauración. Cristo vino para buscar y para salvar. El Evangelio no crea nuevas facultades, pero restaura el alma al conocimiento de Dios, a la comunión con Dios y a su imagen. Ambos milagros que vemos hoy fueron señales de salvación de Jesús. Gracias a esta confianza en el poder de Cristo, Pedro se atrevió a dirigirse al hombre enfermo y a la mujer muerta con la misma palabra imperativa: anasteti, levántate. Tabita fue revivida a su antigua vida, solo para volver a morir, mientras que Jesús fue resucitado a nueva vida para no morir jamás. Ambos para señalar que la recuperación de la parálisis y la resucitación de la muerte eran ambas señales visibles de la nueva vida a la que los pecadores renacemos por el poder de la resurrección. En cualquier parte que leemos en el Nuevo Testamento acerca de los milagros realizados tanto por Jesús como por los apóstoles o los evangelistas, vemos que tales milagros tienen el propósito de originar fe o fortalecerla. Ambos milagros siguieron el ejemplo de Jesús. Eneas nos recuerda aquel otro paralítico que vivía en Capernaum, y la resurrección de Tabita recuerda la resurrección de la hija de Jairo. Posiblemente es Pedro quien contó a Lucas este milagro, y el de la resurrección de Dorcas. En ambos casos, Lucas menciona los nombres de la gente involucrada, Eneas y Dorcas, lo que permite dar a estas historias mayor vida y colorido. El tercer punto que vemos en la curación de Eneas es el poder del Evangelio. El poder viene de Dios. Eneas está verdaderamente enfermo. Durante 8 años el mal le ha dañado y no puede recuperarse.
pero Jesucristo tiene todo el poder. Ambos milagros son realizados por el poder de Jesús. Pedro sabía que no podía vencer la enfermedad y la muerte por su propia autoridad o poder, de modo que no hizo el intento. En lugar de eso, al paralítico y postrado Eneas le dijo: Jesucristo te sana. En tanto que antes de dirigirse a la fallecida, Tabita se puso de rodillas y oró. Un detalle seguramente aportado por Pedro, ya que nadie más estaba presente. Las palabras levántate y haz tu cama podrían traducirse: levántate y tiende la mesa para ti, es decir, consíguete algo de comer. Se ha pensado que esto concuerda bien con el interés mostrado por Lucas y otros escritores del Nuevo Testamento en la provisión del sustento para los convalecientes. Pero la traducción haz tu cama es más probable dentro del contexto. Si Eneas ya estaba en su casa, no podía decírsele que arrollara su colchón y se lo llevara a su casa, como en el caso del paralítico de Capernaum en Marcos 2:9 y paralelos. Pero al menos se le podía decir que lo enrollara y lo guardara. El cuarto elemento que vemos en la curación de Eneas es la influencia de la verdad. Las palabras de Pedro indican que la curación tuvo lugar en ese momento. Eneas enseguida se levantó. Como paralítico no había podido tomar la cama en que dormía ni caminar. Ahora podía hacer las dos cosas. La noticia de la curación de Eneas se difundió por todo el vecindario y por toda la llanura costera de Sarón. Sarón es la gran llanura que se extiende paralela al mar Mediterráneo, desde el sur de la moderna Haifa hasta la actual Jaffa. Si el reporte de Lucas de que todos los que habitan en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, es para que se entienda en un sentido absoluto, entonces es posible que Sarón aquí no se refiere a la región, sino a un pueblo que estaba cerca de Lida. Hay un papel egipcio que hace referencia a un pequeño pueblo con este nombre. La gente de Lida y los alrededores de Sarón ve y oye lo que ha ocurrido y pone su fe y confianza en Jesucristo. Muchas personas de la zona acudieron a verlo y el resultado fue un nuevo ingreso de creyentes. Debido a que buena parte de este territorio tenía población gentil, aparece implícitamente una ampliación de los alcances del mensaje de salvación. Ambos milagros vemos que redundaron en la gloria de Jesús, conforme al propósito de las señales, que era autentificar y ejemplificar el mensaje de salvación del apóstol. La gente escuchó la palabra, vio las señales y creyó. El segundo milagro fue un milagro mayor: resucitar a los muertos. Jope es importante en la historia bíblica como el lugar donde el profeta Jonás se embarcó cuando trató de huir de Dios. Jonás fue a Jope para evitar a los gentiles, pero Pedro en Jope recibió su llamado de ir a los gentiles. Debido a que Jonás desobedeció a Dios, el Señor envió una tempestad que hizo que los marineros gentiles tuvieran miedo. Debido a que Pedro obedeció al Señor, Dios envió el viento del Espíritu a los gentiles y ellos experimentaron gran gozo y paz. Es bueno que Pedro se haya quedado en Jope, porque Dios se encontró con él de una manera nueva y emocionante. Los siervos de Dios no siempre necesitan estar en marcha, también deben dedicar tiempo para estar a solas con Dios
para reflexionar, meditar y orar. Especialmente después de recibir grandes bendiciones. Sí había muchos enfermos que Pedro pudo haber visitado y sanado, pero Dios tenía otros planes. Deliberadamente detuvo a su siervo en Jope para prepararle para su tercer uso del ministerio que le había dado. Es significativo que Pedro se quedó en casa de un curtidor, porque los rabinos judíos consideraban inmundos a los curtidores, porque implicaba el manoseo de cuerpos muertos. Aparentemente Pedro se iba haciendo un poco más flexible en sus criterios, o no se hubiera hospedado en tal lugar. Dios estaba moviendo a Pedro un paso a la vez, del legalismo judío a la libertad de su gracia maravillosa. Lo primero que vemos en la resurrección de Dorcas es que Dorcas es una discípula. Jope o Jaffa significa belleza. Era un antiguo puerto marítimo de Jerusalén. Actualmente forma parte de la moderna ciudad de Tel Aviv-Yafo. Pese a su trayectoria, fue 2 veces destruida por los romanos y muchas veces cambió de manos. En esta ciudad había una fiel cristiana cuya muerte Dios usó para producir un avance importante en la extensión del mensaje de la vida eterna. Ella era una discípula, que significa aprendiz, pero se usa con sentido de creyente. El nombre hebreo de esta hermana era Tabita, su nombre griego Dorcas, la forma hebrea correspondiente Sibia. Aparece como nombre de mujer en el segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1. La mayoría de los judíos que tenían contacto social o comercial con gentiles tenían 2 nombres, uno arameo y otro griego. Ambos nombres significan gacela, símbolo de gracia y belleza. Dorcas muestra cómo una persona puede ser bella naturalmente, pero además es discípula que muestra la belleza espiritual. Es la única vez que este término se utiliza en femenino. Los griegos no hubieran aceptado discípulos del sexo femenino y los judíos tenían el atrio de las mujeres, pero un tanto más para segregarlas y no para unirlas a la comunión. Con el Evangelio todo es diferente, porque hay igualdad en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo, todos son bienvenidos, hombres y mujeres. Lo segundo que observamos de esta discípula es que Dorcas está llena de buenas obras. Los habitantes de Jope oyeron las buenas nuevas de labios de Felipe el evangelista, y entre los que creyeron estaba esta mujer de nombre Tabita. Salimos ahora de la esfera del discipulado para ingresar en la región del carácter. En ella se ha desarrollado la vida cristiana. Sus dotes naturales están santificados por el Espíritu y su discipulado se perfecciona en la beneficencia. Su discípulo no es simplemente ser discípulo no es simplemente seguir de palabra y con palabras, es hacer de la vida un servicio santificado. El conocimiento no se perfecciona con más conocimiento, sino con buenas obras. Dorcas abunda en buenas obras y limosnas, porque su corazón no vive para otra cosa que no sea servir. Tabita se reveló como una auténtica servidora de Jesucristo, porque vivía su fe en cuanto decía y hacía. Era eminente en su generosidad y mostraba su fe por medio de sus buenas obras en las que abundaban, además de las limosnas que hacía. Era conocida por su infatigable trabajo entre los pobres,
a quienes servía con cariño y compasión. Aparentemente su situación económica era solvente, porque cuando quiera tenía la ocasión vivía según el mandato divino de cuidar a los pobres. Esto se refiere a las limosnas que daban los judíos. Era un concepto judío de donaciones semanales desarrollado durante el periodo de la sinagoga con el objeto de cuidar la comunidad judía necesitada. En la época de Jesús era considerado espiritualmente importante. La iglesia primitiva adoptó este modelo. Las obras de caridad cristiana de Dorcas la habían hecho especialmente querida para sus amigos y vecinos. Empleaba pues su tiempo y su dinero del mejor modo posible. Quienes no poseen bienes de fortuna pueden con todo hacer el bien con el trabajo de sus manos o la andadura de sus pies. Parece haber cierto énfasis en ese hacía, como no se limitase a dar limosna, sino que perseveraba en hacerla con toda su fuerza, un retrato de un buen discípulo de Cristo. Lo tercero para este milagro de resurrección es que Dorcas se enferma y muere. En medio de su vida provechosa en abundancia, fue removida. Parece tan trágico que una santa tan valiosa y querida como Dorcas muriera cuando la iglesia la necesitaba tanto. Esto sucede a menudo en las iglesias locales y es un golpe duro de soportar. No se nos ofrecen detalles acerca de su enfermedad y muerte. Todos lamentaban su deceso, especialmente las viudas, a quienes había servido abnegadamente. Cuando murió, su cuerpo fue tratado con respeto, de acuerdo con la costumbre judía. Sus amigas lavaron el cadáver según costumbre y la pusieron ya amortajada en la estancia de la parte alta de la casa. A menudo, el aposento alto era destinado a hospedar a los huéspedes. Lucas registra este hecho para mostrar que Dorcas había muerto y que su muerte había ocurrido ese mismo día. En las regiones donde el calor es intenso, las personas muertas son sepultadas o bien el mismo día que fallecen o al día siguiente. Tanto los judíos como los griegos practicaban el rito de lavar los cuerpos de los muertos como preparación para el entierro. Esta observancia entre los judíos era conocida como la purificación de la muerte. Normalmente los cuerpos eran ungidos antes de ser sepultados. En el caso de Dorcas, Lucas solo dice que fue lavado, lo que parece implicar que los cristianos tenían un motivo oculto para ello. Habían oído que Pedro realizó el milagro de sanidad para un paralítico cerca de Lida y querían pedirle que levantara a Dorcas de la muerte posiblemente. En vida, la fe de esa mujer se tradujo en obras prácticas de amor. Las sociedades de Dorcas o las agrupaciones hermanas en algunas congregaciones de hoy en día se dedican a la clase de obras que ella hizo. Cosen para los necesitados, atienden a los que están en desgracia. Dorcas pudo haber sido viuda, ya que no hay ninguna mención acerca de su esposo. La religión no nos exime de las calamidades de la vida. Esta consideración vale para entender la muerte de los santos y nos muestra cómo nosotros también tenemos que pasar por dolor. Las diferencias están en que los santos dejan un testimonio para Dios que los asiste en la hora de la muerte. Los dolientes mandaron traer a Pedro para ver qué podía hacer. Tal vez pensaban que Pedro podía hacer algo más que dar consuelo. Pedro al venir puede hacer más que llorar con los que lloran y se dedica decididamente a su trabajo. Notemos su humildad, su decisión para servir y su seguridad de ser bendición. Las viudas le mostraron a Pedro los trabajos de costura que Dorcas había hecho, de manera
que el apóstol quedó impresionado con lo importante que había sido esta mujer para la iglesia de Jope. ¿Podría Pedro acaso hacer algo para remediar esta gran pérdida? Finalmente, el cuarto punto es revelado. Dorcas es resucitada y se levanta. Tenemos aquí este otro milagro obrado por Pedro, y todavía mayor que el anterior, pues no se trata de una curación, sino de una restauración en la persona de una buena discípula. Pedro era un líder que servía al pueblo y estaba listo para responder a su llamado. Pedro tenía el poder de sanar y usó ese poder para glorificar a Dios y ayudar a las personas, no para promoverse a sí mismo. El envío de 2 emisarios fue hecho sobre la base de esta fe. Por supuesto, no querían que Pedro se demorara más de lo necesario. Al persuadir a Pedro que los acompañara de inmediato, estos emisarios también actuaron con fe. Aunque Lucas solo registra el periodo de que venga, es probable que no pudieran contener su dolor. Suponemos que Pedro fue informado de la muerte de Dorcas. Se enteró que los pobres de Job sintieron profundamente la falta de su benefactora. El ruego es planteado en palabras corteses: ven, por favor, sin demora. Además, la urgencia del asunto tenía relación directa con el entierro inminente. Lo que se le estaba pidiendo a Pedro era que fuera a Job para predicar a los funerales de Dorcas, probablemente. Pero también los creyentes con fe esperaban el milagro de que Dorcas regresara a ellos viva y sana. Cuando Pedro llegó al aposento alto donde estaban velando a Dorcas, halló un grupo de viudas llorando, que eran las que habían recibido la ayuda del ministerio de ella. No había beneficencia gubernamental en aquellos tiempos, así que los necesitados tenían que depender de su propio grupo para el apoyo. La iglesia tiene la obligación de ayudar a las personas que verdaderamente están necesitadas. Al considerar el caso, Pedro sacó a todos del lugar y oró. Se arrodilló. La postura normal judía para la oración era de pie, con los brazos y ojos levantados al cielo. Sin embargo, vemos que Pedro se arrodilló. Después de hacerlo y convencido de cuál era la voluntad de Dios para ella, se volvió al cadáver y con la autoridad que Dios le dio, la llamó por su nombre. Posiblemente Pedro hablaba en arameo. Jesús y los discípulos palestinos del siglo I hablaban arameo, no hebreo. Esto es aplicable desde los tiempos de Esdras y Nehemías. Pedro tomó a Dorcas de la mano después de que ella había vuelto a la vida. Pedro sabía de que Jesús tenía el poder para levantar a los muertos. Dorcas volvió a vivir en ese momento, abrió los ojos y se sentó, y Pedro la puso de pie y la presentó viva a sus asombrados amigos. Hubo gran gozo cuando Pedro llamó a los santos y a las viudas que habían llorado su muerte, para que vieran lo que Dios había hecho. Al darse cuenta de la gran obra de Dios a través de su mensajero, muchos del pueblo confiaron en Cristo. Pedro se quedó allí en espera de que Dios le indicara el siguiente paso para su pueblo. Como siempre, el milagro fue una señal que demostró el poder de Cristo y la verdad de su evangelio. El resultado fue la conversión de mucha gente. Lucas dice que después de la sanidad de Eneas, la gente que vivía en Lida y en Sarón se volvió al Señor. Muchos otros habitantes de Job se unieron inevitablemente a los seguidores del Maestro, cuyo poder tan maravilloso se había llevado a cabo en un acto de sanidad y restauración. Durante los muchos días que Pedro se quedó en Job, aprovechó la oportunidad para establecer a estos nuevos creyentes en la verdad de la palabra de Dios, porque la fe fundada en milagros
solamente sustancial. No es sustancial, perdón. La iglesia cristiana tenía ahora congregaciones a lo largo del mar y había llegado el momento de compartir el evangelio a los gentiles. Todo esto había preparado Pedro para ese momento. La decisión de Pedro de hospedarse con Simón el curtidor, refleja su disposición de separarse del legalismo judío y ocuparse en su misión entre los gentiles. En resumen, su residencia con Simón el curtidor lo estaba preparando para el llamado de proclamar el evangelio en la casa de Cornelio. Siempre Jesús escogió a pacientes con enfermedades incurables según el curso natural, para demostrar cuán desesperada es la situación de la humanidad caída. Cuando nosotros somos restaurados, cuando nosotros somos llamados, salvos y restaurados, debemos levantarnos y usar el poder que Él nos da. Muchos de los que están llenos de buenas palabras están vacíos y estériles de buenas obras. Mientras vivimos de la plenitud de Cristo para nuestra salvación, debemos desear estar llenos de buenas obras para gloria de su nombre y para beneficio de sus santos. Caracteres como Dorcas son útiles donde mueren, porque muestran la excelencia de la palabra de verdad por medio de sus vidas. En el acto de resurrección, el poder se unió a la palabra y Dorcas volvió a la vida. Así es en la resurrección de las almas muertas a la vida espiritual. La primera señal de vida es abrir los ojos de la mente. Aquí vemos que el Señor puede compensar toda pérdida, que Él gobierna cada hecho para el bien de quienes confían en Él y para la gloria de su nombre. Al final, ambos milagros fueron para la gloria de Dios, porque todos fueron conmovidos y muchos llegaron al conocimiento de la verdad. Dios usa grandes predicadores como Pedro y Pablo, pero también usa personas que tienen dones de humanidad como Dorcas. Antes de desear grandes dones espectaculares, hagamos buen uso de los dones que Dios nos ha dado. Hagamos buen uso de los dones que Dios nos ha permitido para cumplir con el plan que ha trazado para nuestras vidas. Estemos dispuestos a hacerlo. Cantemos el himno 249. Suenen dulces himnos. Himno 249. Suenen dulces himnos. Cantamos juntos. Suenen dulces himnos, cantos al Señor, y hoy nos entusiasma mi verdad. De Él del alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal.
permite, porque nos edifica, nos alienta, nos alimenta, nos conduce. Y pidamos que esta semana también que comienza, el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre bendito, Señor celestial, gracias te damos por tus bondades, Señor, por las grandes cosas que haces por nosotros, porque siempre nos conduces por sendas de justicia y tu ley es perfecta, Señor. Tus mandamientos son buenos. Permítenos, Señor, caminar en ellos. Permítenos, Señor, conducirnos como es debido. Permítenos comunicar con otros de tu evangelio y tu mensaje de salvación. Padre bendito, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites alabarte y bendecirte, cantarte y adorarte. Y, Señor, permite también que en el resto de la semana podamos hacerlo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestras familias y la iglesia, Padre, para que tú nos sigas edificando según tu voluntad. Padre, todo lo rogamos, todo lo pedimos, clamamos a ti, por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Cantemos juntos el himno 255, todas las promesas del Señor Jesús. Himno 255, todas las promesas del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, los prospere y permita resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.